En lo más profundo de las montañas de Antioquia, Colombia, allí donde el olor a café recién molido se mezcla con el de la tierra húmeda, vivía don Efraín, un campesino de 62 años, cuya vida había transcurrido entre el filo de su machete y los surcos de la tierra. Para él, cada amanecer era una promesa de trabajo duro y cada atardecer el merecido descanso. Pero una mañana, el destino decidió cambiar su rutina para siempre. Mientras araba un terreno olvidado cerca del río, un pedazo de tierra que nadie había tocado en décadas, su pala chocó contra algo metálico y contundente. «Seguro es una piedra», murmuró para sí mismo, acostumbrado a los obstáculos del campo. Pero al insistir, un reflejo metálico, casi cegador bajo el sol de la mañana, le hizo detenerse. Sus manos, curtidas por años de trabajo, comenzaron a temblar. No era una piedra, era algo más. Con la curiosidad picándole el alma, empezó a excavar con cuidado. Pronto desenterró una caja metálica envuelta torpemente en plástico grueso y cubierta de una capa de grasa de motor, como si alguien hubiera querido protegerla del tiempo y la humedad a toda prisa. La abrió con esfuerzo y lo que encontró dentro le heló la sangre. Era una pistola, no una cualquiera, sino una imponente arma plateada, con grabados finos y unas iniciales que brillaban con malicia: P.E. Junto a ella, una pequeña placa de oro macizo con incrustaciones de esmeraldas. Esas piedras verdes que son el orgullo y a veces la desgracia de Colombia. No era una simple reliquia familiar, era una pieza de la historia más oscura del país. Don Efraín aún no lo sabía, pero acababa de desenterrar la pistola favorita de Pablo Escobar Gaviria, el capo más temido y legendario de Colombia, el hombre cuyo nombre todavía se susurraba con una mezcla de terror y fascinación. La noticia, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, se esparció como un incendio forestal en plena sequía. No hicieron falta periódicos ni redes sociales. El simple murmullo de un vecino a otro fue suficiente. Los más viejos del lugar empezaron a desempolvar recuerdos y leyendas que parecían olvidadas. Historias de Escobar y sus secuaces enterrando fortunas en fincas remotas, caletas llenas de dólares escondidas en las paredes de casas humildes, tesoros ocultos en autos de lujo e incluso en ataúdes falsos. La pistola de don Efraín encajaba perfectamente en ese rompecabezas de mitos y realidades. Pronto, los curiosos empezaron a llegar. Uno de ellos, un coleccionista local con fama de conocer cada secreto de la región, pidió ver el arma. La examinó con una lupa, sus ojos recorriendo cada detalle. Los grabados eran imposibles de falsificar. Allí estaba el discreto pero inconfundible logo del cartel de Medellín, un perfil grabado del autoproclamado rey de la cocaína, y lo más revelador, un número de serie meticulosamente borrado, una práctica común para ocultar el origen de las armas ilegales. La autenticó sin dudarlo. Su veredicto fue una sentencia. Don Efraín, esto que tiene en sus manos vale millones, pero también puede costarle la vida. Esa advertencia resonó en la cabeza del campesino como un eco siniestro, y esa misma noche la amenaza se hizo real. Mientras intentaba dormir, el rugido de varias motos rompió el silencio de la montaña. Pasaron lentamente frente a su humilde casa, con las luces apagadas, como espectros motorizados vigilando a su presa. Efraín no necesitó más señales. Comprendió que no había encontrado un tesoro, sino un pedazo del infierno, un objeto que arrastraba consigo una estela de violencia y codicia. El miedo se apoderó de él. Asustado, llamó a su sobrino, un joven inteligente que estudiaba historia en Bogotá. Le contó todo, con la voz entrecortada por el pánico. El muchacho, entendiendo la gravedad del asunto, ideó un plan. Tenían que sacar el arma de allí, pero no para esconderla, sino para venderla.
Pero ¿quién compraría un objeto tan peligroso? El sobrino investigó y encontró la respuesta. Una prestigiosa casa de subastas internacional con una sede en la capital, especializada en un nicho muy particular, la memorabilia criminal. Objetos históricos que habían pertenecido a los mafiosos, gánsteres y figuras del narcotráfico más infames de la historia. Con la pistola escondida en una maleta vieja, Efraín y su sobrino viajaron a Bogotá. El contraste entre la tranquilidad de su vereda y el caos de la capital era abrumador. En la casa de subastas fueron recibidos por hombres trajeados que examinaron el objeto con una frialdad profesional que contrastaba con el terror que inspiraba. Tras una triple verificación de autenticidad, la pistola fue aceptada e incluida en el próximo catálogo. La descripción era tan escueta como impactante. Pistola Colt 1911, personalizada, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, autenticación triple confirmada, objeto de colección de alto riesgo. La noticia explotó en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Los titulares eran espectaculares. Campesino humilde encuentra el arma perdida del patrón. La pistola de Escobar sale a la luz. Don Efraín, un hombre que jamás había salido en una foto, ahora era el protagonista de todas las noticias. Su rostro, surcado por las arrugas del sol y la preocupación, apareció en periódicos y noticieros de todo el mundo. El día de la subasta, el ambiente en la sala era eléctrico. Estaba abarrotada. Había coleccionistas millonarios con sed de exclusividad, periodistas buscando la historia del año, curiosos con ganas de presenciar un momento histórico, e incluso, se rumoreaba, antiguos enemigos del cartel que querían poseer un trofeo de su victoria. La puja comenzó con una cifra que ya era una fortuna para Efraín, pero subió y subió y subió en una escalada frenética. $100,000, $500,000, $1,000,000. La tensión era casi insoportable. Finalmente, el martillazo resonó en el silencio expectante de la sala. Adjudicada por $10 millones. Una cifra que hizo temblar a todo el país y que cambió para siempre la vida de aquel campesino de Antioquia. Con el dinero, don Efraín regresó a su tierra, pero ya no como un campesino pobre. Su vida se transformó. Compró las mejores tierras del valle, ayudó a sus vecinos a pagar sus deudas y con una generosidad que conmovió a todos, financió la construcción de una escuela para los niños y una pequeña clínica para atender a los enfermos del pueblo. Se convirtió en un benefactor, un héroe local, pero la fortuna, como la pistola que la originó, tenía dos caras. Con el dinero llegaron también las sombras. Comenzaron las llamadas anónimas a su nueva casa, voces desconocidas que le exigían parte del dinero, que lo amenazaban a él y a su familia. Los rumores se extendieron como una plaga. Algunos decían que el arma estaba maldita, que cada persona que la había poseído había encontrado un final trágico, que era un objeto imbuido con la maldad de su antiguo dueño. La maldición pareció confirmarse meses después. El misterioso coleccionista que había pagado los $10 millones por la pistola fue encontrado sin vida en su mansión, en circunstancias que la policía nunca logró esclarecer del todo. El caso se cerró como un accidente, pero nadie lo creyó. La leyenda negra del arma de Escobar creció y con ella el miedo de don Efraín. Desde entonces vive con el temor constante de haber vendido algo más que una simple pistola. Tal vez, sin saberlo, había comerciado con una parte del alma del mismísimo capo. Hoy, don Efraín vive retirado, lejos del ruido, de las cámaras y de la fortuna que tanto le costó. En una última entrevista que concedió antes de desaparecer de la vida pública, pronunció una frase que quedó grabada en todos los titulares y en la memoria colectiva. Esa pistola no era un arma, era un pacto con el diablo,
y yo tuve la suerte de venderlo antes de que me cobrara el precio. La cámara se aleja lentamente de su finca, oculta entre las montañas, mientras una vieja canción de despecho suena a lo lejos. Entre el polvo del camino, una última reflexión queda flotando en el aire. Algunos hombres encuentran oro en la tierra, otros maldiciones disfrazadas de fortuna. Don Efraín encontró ambas y, contra todo pronóstico, sobrevivió para contarlo.